Today we are going to work page 146, right? Page 146. So now here we are going to solve different exercises. In this case, listen up. This one you already have it, this one, and this one. Yes, but I want to concentrate or to focus in letter A, in letter C right now. Yes? So here we have that two different ways to get percentage. Yes, in this case, which is the first step? Do you remember that I told you that when we have the percentage, the first step will be change to a decimal. Como tengo el porcentaje, ya de una me dice que mi primer paso es pasarlo a decimal. Entonces lo muevo dos veces. 1, 2. Here will be 1.15. And second step, multiply. Yes? So I will multiply 8 multiplied by 5, 40, I carry 4, 8 multiplied by 1, 8 plus 4, 12, I carry 1, 8 multiplied by 1, 8 plus 1, 9. Yes? So now, empty house. Yes? And I'm going to erase this one here. Now, 7 multiplied by 5, 35, I carry 3. 7 multiplied by 1, 7 plus 3, 10, I carry 1. 7 multiplied by 1, 7 plus 1, 8. So I will add 0, 7, 9, 8. And here, pay attention. How many digits do we have before the point? How many digits? 2. So I place it 1, 2, point. So the answer is 89.70, right? Here we did the same. En este caso hicimos lo mismo. ¿Por qué? Recordemos que cuando tengo porcentaje, mi primer paso siempre será cambiar a decimal. Pero ahora, miren a lo que llegamos. Nos dicen 8 es ¿qué porcentaje de 30? Como no tengo decimal, lo que yo sé que ya debo hacer es de una cambiar a fracción. Change to a fraction. Yes? Second step, simplify. So, 8 dividing 2, 4, and 30 dividing 2, 15. Can you see? 4 over 15. May I keep simplifying? ¿Puede seguir simplificando? 4 dividido 2, pues 2. Pero 15 se puede dividir en 2? No. 15 lo puedo dividir en 3, pero el 4 no lo puedo dividir en 3. Entonces, ninguno de los dos se puede dividir por un mismo número. Entonces, no puedo. ¿Qué hago? Me salto y de una divido. Recuerda, el numerador adentro y el denominador afuera. Me pregunto, ¿may I find 15 in 4? No. So I'm going to put the point and a 0. How many times may I find 15 in 40? I can find it 2 times. 2 multiplied by 15, 30. 40 minus 30, 10. Yes? But I want to continue. Yo la quiero continuar porque recuerden que yo les pido aquí 2 dígitos. So I'm going to put a 0. And why can't I put a 0? Because this point is a door of zeros. Es una puerta de ceros. So how many times may I find 15 in 100? I can find it 6 times. 6 multiplied by 15, 90. And I subtract 10. Again, if I want to continue, I need to put a 0, and then I know that always the answer will be 6. So here is 0.26, sombrerito. Right, I got the decimal, and the last point is change to a percent. 0.26 as a percent is 26%. Right, guys? Very good. So now you have the time to write. Here we did the same. Here we add mixed numbers. Here is the same process. Yes? So we did the same. The important thing is that you can identify the difference between this exercise and this one. Because
In this case, I have the percent, so the percent indicates me that I need to change to a decimal. El porcentaje me indica que el primer paso es cambiar a decimal. ¿Listo? And here, ¿tengo porcentaje? No, el 8 no tiene porcentaje, el 30 no tiene porcentaje. ¿Cuál es el primer paso entonces? Change to a fraction, right? So now you can write all those exercises. I'm gonna give you the time to do it. Yes? Write it down. Yes? Very good. Very good. Very good. Write it down. Yes, so you have that time to write it. Yes, it is important that you write here that process. Yes, and then you can identify the difference, right? Please, guys. Very good. Excellent job. Yes? Here is a 17, if maybe you cannot, 17.48. Right? Easy job. So please, 10 seconds more to write it down. Yes, guys? Right, guys, very good. So now we are going to move to the next point. Here says point number 6. Number each box from least to greatest, right? So here, which is the first one? The smaller. Century, minute, decade, millennium, hour, month, year, or week? Minute, minuto. Luego, ¿qué le seguiría? Century, decade, millennium, hour, month, year, or week. Hour. Next. Week. Next. Month. Next. Year. Next. Decade. Next. Century. And next. Millennium. Right? We came from the smallest to the greatest. So now here we're going to do the same. Yes? So here was 7, 1, 6, 8, 2, 4, 5, and 3. Yes? Now in this case, what are we going to do? Here will be 1, so centimeter, yard, inch, kilometer, foot, hectometer, millimeter, or meter. Which one is the first one? Millimeter. Yes? Number 2, centimeter. Number 3, inch. Number 4, foot. Number 5, meter. Number 6, yard. Number 7, hectometer. And number 8, kilometer. Right? This is the order, the proper order. Right, guys? So here is 2, 6, 3, 8, 4, 7, 1, and 5. Right? Very good. Excellent job. And now here we are going to do it. The first one will be 6 fluid ounces. Next, cup, pint, quart, gallon, liter. No, sorry, milliliter. Here is not 7. Here is next 6, a liter, and kiloliter. Right? So write it down, please, everybody. You can write down the order: 5, 4, 1, 7, 6, 8, 3, and 2. Very good. Here, in the point number 7 says multiply or divide. So in this case, what are we going to do?
All of these we already know, but here we are going to remember how to multiply fractions. Es importante que estemos igualmente recordando cómo multiplicar fracciones, aunque ustedes ya son unos duros, porque eso viene desde el año pasado. So first step, cancellation. May I do cancellation with 2 and 36? Yes. So 2 dividing 2, 1. And 36 dividing 2, 18. Yes, ya no puedo seguir haciendo cancellation. Hasta ahí paró. Ambos los pude dividir por 2. Ahora aquí, tanto al 7 y al 35 lo puedo dividir por un solo número. ¿Cuál creen ustedes que es? El 7 y el 35. By the number 7. 7 dividing 7, 1. And 35 dividing 7, 5. So now that you already did cancellation, now you need to multiply in this way. Do you remember? Yes, so el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Una por 5, 5. Y una por 18, 18. Right, guys? Very good. So now you have the time to write all the next answers. Yes, and here I leave it without the point. Because here I need to remember that when we multiply decimals, cuando multiplicamos los decimales, el primer paso es multiplicar normal. Y el segundo paso, cuando después de que termine todo el multiplicador, ¿qué hago? Cuento cuántos números tengo antes de los puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, point. Right? So guys, please write it down right now. Quickly, 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 quickly. You can do it. Yes? 10 seconds. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que a medida que vamos pasando estas páginas que son de repaso, yo voy escogiendo aquellos en los cuales necesitamos ir repasando uno por uno, ¿vale? Para que ustedes no se saturen, sino que el que repasamos les quede bien clarito. ¿Listo? Very good. Mientras están escribiendo, ¿cómo es que se divide en fraccionarios? Se multiplica en X. ¿Sí? Tranquilos que ustedes saben que lo hemos venido practicando y lo vamos a seguir practicando para que no se nos olvide. Right? Very good. Excellent. Did you finish to write it down? Yes? Excellent job. Excellent, excellent job. Yes? 5, 4, 3, 2, 1, tiling. So right. Very good. Now we are going to move to page 147. And here says drawing bar graph. So you know how to draw a bar graph. In this case I did it. Yes. So, ¿de qué depende para poder yo dividir una gráfica de barras? Uno, tener la información. Lógico, ¿cierto? Sin esta información sería muy difícil para mí poder dibujar la gráfica de barras. ¿Listo? ¿Qué debo entonces yo ubicar en una gráfica de barras? Siempre, como lo dice acá, los labels, los nombres, los títulos, según lo que me estén indicando en el problema. ¿Vale? Y acá, en este otro lado, voy a ubicar siempre los valores. En este caso dice feet porque el valor está en pies, ¿sí? Pero no todos los casos es pies. Puede ser números, no sé, me refiero que puede ser metros o no siempre tiene que ser una medida. Puede ser cantidad de repeticiones, ¿vale? Depende. So here I did my bar graph. Esta fue como yo la dibujé. ¿Y cómo saco yo esta gráfica de barras? Pues depende de mi información. Aquí dice, 1000 estudiantes fueron entrevistados acerca de su deporte favorito en el que les gusta participar. El resultado de la entrevista o de la encuesta fueron los siguientes. Natación, 304. Entonces ya sé que ya tengo mi primer label. Viking, bicicleta, 216. Softball, 208. Roller skating, 137. Soccer, 95. Y otros que no especificaron, 40. ¿Vale? Entonces yo qué hice acá. Primero escogí aquí mis labels, right? En la parte de abajo escribí los labels. Labels, right? And here,
en esta parte de acá, escribirlo la cantidad. Quantity, right? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer mi gráfica de barra de 0 y de 100 en 100. 0, 100, 200, 300, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, yo dije, swimming dijeron que 304, entonces lo subo y lo subo un poquito más de 300. Bien, el siguiente, Viking 216, entonces si aquí era 200, lo subí un poquito más de 200. Listo, softball 208, un poquito más de 200. Roller skating 137. Soccer 95 and others 40, right? En este caso, miren que mi gráfica quedó del más grande al más pequeño, as you can see, yes? So this one, aquí es imposible hacerla, la van a hacer en la casa, ¿vale? Pero esta es súper sencillo, hijos, es solamente hacer esto mismo que yo tengo acá, pero lo hacen con las cantidades que tenemos ahí, ¿vale? La idea es que lo puedan practicar para poder quedar, digamos que súper claros con esa información. ¿Listo? Es como crear gráfica de barras, entonces lo pueden hacer en su cuaderno, ¿vale? On your notebook, gráfica de barras. ¿Listo? Es lo único. Very good. Yes? So here, if you want, you can draw this bar graph. Puedes dibujar esa que tienes ahí. Very good. So you have now the time to do it. Excellent job. Let's do it. Write it down or draw it. You can draw it. Let's do it. Estos son los valores como uno lo puede representar, ¿cierto? Toda esta información también la puede recoger de encuestas, como por ejemplo, cuando hay votaciones, ¿cierto? O elecciones a nivel, digamos, nacional. Uno puede ir por la calle preguntando, ¿usted por quién va a votar? ¿Usted por quién va a votar? Y ahí va uno sumando, sumando y puede hacer su gráfica de barras también. La gráfica de barras se usa mucho para, como les digo yo, analizar datos. Analizar datos. ¿Qué me va mejor en qué? ¿Qué es peor? Bueno, depende de la encuesta que se esté realizando. Right, guys? En la casa la colorean, la pintan bien bonito. ¿Listo? So now we are going to move to page number 148. Here in page 148, I have some exercises already done for you. Como les dije, pero vamos a repasar otros. ¿Listo? In this case, guys, this is an 87. Can you write down this number, please? This Roman numeral. Escríbelo acá cuánto te da, ¿vale? Y acá, write the prime factors of 24. ¿Cómo podemos sacar los prime factors de 24? Arbolito. ¿Se acuerdan del arbolito? Vamos a repasar los dos números que multiplicados, el uno por el otro, me dé 24. Entonces tienen ya estos segunditos para que me escriban el A y el C. Rápidamente, quickly. Let's do it quickly. Recuerda que la M vale 1000, la D vale 500, la C vale 100, la L vale 50, right? Very good. Write it down. Everybody solving letter A and letter C. Here, arbolito. Do you remember? Importante, no se les olvide que el arbolito no puede quedar cojo, right? Yes or no? Easy job. Ahorita escriben lo demás, ahorita estamos resolviendo el A y el C. Let's do it. Yes, very good. Let's do it. Yes. Remember. Recuerda que si tengo un valor más pequeño antes,
que el otro lo resto. Right? Recuerden. Ya ustedes son unos expertos en todo este tema. Right? So now we are going to solve it. Here is it is 3,000. D, 500. Plus 100, 600, 700. You see? This is 719. 3,719. Yes? Can you do it? Easy job. If you got it right, put a checkpoint. Yes? And here in number 24, we are going to do these three. So here, give me two numbers that multiply each other is 24. 6 and 4. For example, 6 multiplied by 4, 24. Here, two numbers that multiply each other give me 6. It is 2 and 3. Very good. And in the other side will be 2 and 2. If you can see, we got prime numbers. Tuvimos que números primos. Ya no podemos seguir multiplicando. ¿Y cómo es que lo expresamos acá? Entonces, usé una vez el 3 y ¿cuántas veces usé el 2? 3. So I write it here as an exponent. Do you remember? Very good. Yes? Excellent. So now, we are going to do these three exercises. Here is adding and here is subtracting. I know that you can do it. So let's do adding and subtracting right now. Empiecen a hacer la suma y la resta. A and B. Recuerde que relleno con ceros. A 0 le puedo quitar 1, no. Entonces se convierte en un 10. Y ahí para adelante ustedes saben. Relleno con ceros. ¿Listo? Hijitos, y arranquen a sumar. Tenemos el A y en el B vamos a restar. Let's do it right now. 1 minuto para eso. No necesitamos tanto para resolverlo. ¿Listo? Vamos a hacerle. Let's do it, let's do it, let's do it. Yes, did you finish? Yes or no? Let's do it. Easy job. You can do it. How much is it? Yes, very good. You should be adding and then subtracting. Yes. Yes. So here, let's do it. 3, 1 and 8, 9, 2 and 5, 7 and 7, 14. I carry 1. I found a point. And next, 1 and 7, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 8 plus 2, 18. I carry 1. 1 plus 3, 4. 4 plus 6, 10. I carry 1. 1 plus 9, 10. Plus 4, 14. You see? Y después del punto se puede ubicar coma. 1, 2, 3, coma. Right? Very good. 1,408.493. Right? Easy job. Now here, this one changed to a 10, this one to a 9, and this one to a 3. 10 minus 1, 9. 9 minus 7, 2. May I take 9 from 3? No. So this one changed to a 13 and this one to a 6. 13 minus 9, 4. What did I found? Point. May I take 8 from 6? No. So this one changed to a 16 and this one to a 2. 16 minus 8, 8. And now here, may I take 6 from 2? No. So this one changed to a 12 and this one to a 1. 12 minus 6, 6, and 1 minus 1, 0. So the answer was 68.429. Yes?
68.429. Yes? And finally, here in letter F, we are going to review how to do it. So the first question is, do we have the same denominator? No. Entonces, ¿qué tengo que sacar? El LCD. ¿Cuál es el LCD entre 2 y 5? Ustedes son tan pilos. 10. Entonces, él se cree un rey y todos quieren ser como el rey. El denominador 2 se multiplica por 5 para quedar en un 10. Y si multiplico abajo, multiplico arriba. Aquí, 5 lo multiplico por 2 para convertirse en un 10. Y si multiplico abajo, multiplico arriba. Entonces, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10. 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10. ¿Listo? Ojo acá. ¿Tengo el mismo denominador? Sí. Ahora restemos. 5 menos 8. Ay, no se puede 5 menos 8. Entonces pido prestado, así como hicimos todo esto acá que pedimos prestado. Al 16 le pido 1 y se convierte en un 15. El 1 se va volando y aterriza como una fracción y me baso en el denominador. ¿Cuál sería mi fracción? 10 sobre 10. ¿Por qué 10 sobre 10? Porque 10 sobre 10 es 1. 20 sobre 20, 1. En este caso escogí 10 porque mi denominador es 10. ¿Listo? Aquí sumo y esto me da 15. Voy a correr este 3 que es de acá. 15 sobre 10. Listo. ¿Tengo el mismo denominador? Sí. ¿Puedo restar numeradores? 15 menos 8. ¿Cuánto me da 15 menos 8? 7. ¿Vale? Y no me puedo olvidar de mis números enteros. 15 menos 8. Otra vez, 15 menos 8. 7. Bien, pues esta es la respuesta. ¿Vale? Aquí lo que hice fue cancellation para esta multiplicación. Right, guys? So now you have the time to write down all the answers right here. Let's do it. Un minuto, hijitos, para que lo escriban. Very good. Todos escribiendo, mis amores. Y así vamos a ir repasando cada hoja a hoja, ¿vale? Very good, escribiendo. Aquí entonces, ya esta la habíamos escrito. La C es 1.25550. La D, 322 remainder of 100. La E, 47, 21 over 24. Letter F, 7, 7 over 10. Letter G here is 6 over 11. Here letter H is 13 over 14. Yes? Yes? Here is 0.6912, 12.750, 115.36, 125, 0.25, 0.40, 1 over 2, and 504. Right, guys? Very good. Did you finish? 10 seconds more right now. Very good. Excellent. Yes? Yes, you are so quickly. Very good. So thank you guys. This was our class today. I will see you in the next video. Bye bye.